A Disney se le da muy bien sacrificar la coherencia en pos de la emotividad, es decir, las películas y muchas veces todos los productos que realizan no son del todo coherentes, la trama suele tener algunos agujeros y el guión cuando lo empiezas a analizar te das cuenta que tiene algunos problemas, pero todo esto da absolutamente igual porque no importa lo coherente que sea el producto que estás viendo, sino lo que te hace sentir. Y esta es la clave de por qué el final de WandaVision es tan bueno, porque no importa la coherencia de su guión y eso que tiene agujeros por el medio que si te pones a plantearlo te dejan un poco pero ¿sabes qué? Nada de eso importa, todo eso da absolutamente igual. Lo único que importa con el final de WandaVision es cómo te sientes al verlo, porque de eso va WandaVision realmente. WandaVision va sobre cómo se siente Wanda, qué hace con sus emociones, cómo se responsabiliza de su vida y cómo afronta aquellas cosas que realmente le producen un enorme y profundo dolor. Y desde ya te aviso que este vídeo contiene spoilers, y no spoilers sencillitos, sino spoilers gordos. No me voy a cortar nada a la hora de hablar, así que si todavía no te has visto el noveno episodio de WandaVision, te recomiendo que le des a pausa a este vídeo, te lo vas a saber y a la vuelta seguimos hablando. I'm fine. Realmente agradezco mucho cuando productos como WandaVision me hacen sentir de una manera muy pasional. Y con pasión me refiero a que realmente los sentimientos los tenga llevados al extremo. He llorado, he tenido el corazón en un puño y realmente me he emocionado, tanto por cosas que el guión estaba contando, ¿no? Por la historia que nos estaba mostrando, como por la empatía que sentía con los personajes, como también por fan, ¿no? Al ver ciertos guiños a los cómics y al producto original, por ejemplo, el traje de Wanda. Vemos el traje de Wanda en los cómics y, bueno, es un poco ridículo si lo piensas, ¿no? Una persona dentro del contexto del cómic está de puta madre, pero cuando lo llevas eso a la vida real es un poco justo. Pero en Marvel aún así han conseguido coger ese traje y convertirlo en algo maravilloso, genial, magnífico, realmente a la altura de los mejores trajes que hemos visto en el UCM. Realmente Marvel lo ha hecho increíblemente bien, a pesar de lo dicho, de no tener un guión del todo coherente y tener algunos agujeros en la trama. La salida de Darcy de la serie ha sido completamente anecdótica y después como que nadie le parece preocupar, ¿no? Que Wanda se haya fugado después de haber cogido y secuestrado a un pueblo entero. ¿Y sabéis qué? Nada de eso importa. Todo eso da absolutamente igual. Lo único que importa aquí es cómo te has sentido viendo WandaVision. Y estoy increíblemente agradecido de que Marvel haya hecho un producto de este estilo. Hasta ahora ya había habido varias cosas dentro del UCM donde hacían esto, ¿no? De que te creaban algo increíblemente emotivo, pero con un guión un poco lleno de agujeros, por decirlo de alguna forma. Un ejemplo de esto sería el final de Vengadores Endgame, que con la intención de que cada escena siempre vaya a más y tuviéramos una escena increíblemente gigante donde vamos viendo un montón de referencias y cositas y guiños que hacen sentir a todo el mundo lleno de hype, a cambio de eso hemos tenido escenas que no tienen ningún tipo de explicación ni lógica. ¿Qué lógica tenía que de golpe todas las mujeres de la película se juntaran para enfrentarse al villano, no? O por ejemplo, ¿qué lógica tiene que esté Ant-Man dentro del coche y a la vez se lo vea afuera de manera gigante luchando contra cosas, ¿no? Había fallos de récord, agujeros de guión y todo esto. Pero ¿sabes qué? Nada de eso importaba. Es como que a la hora de construir estas cosas se ponen una balanza y se plantean, vale, ¿qué nos pesa más? Crear algo gigantesco que realmente podemos hacerlo, que impacte en la gente y que les haga sentir de una manera alucinante y que nunca olviden, o una película coherente en sí misma. Porque realmente si hubieran hecho que la película fuera coherente, el final hubiera sido algo completamente distinto, mucho más sosegado y tal vez no hubiera impactado tanto en la gente. Y en WandaVision pasa exactamente lo mismo. Todas aquellas incoherencias y tonterías que puede tener el guión por el medio en este último episodio dan absolutamente igual. Porque cuando pase el tiempo y pasen los años, voy a recordar no aquellas tonterías y cosas que iban mal con esta serie, sino que voy a recordar lo mucho que lloré en el momento en que Wanda se despedía de Visión, o a qué maravillosa fue esa escena donde la cámara se acercaba y veíamos a toda la familia junta, o cómo fue aquella primera vez en la que veíamos a Wanda con su traje de bruja escarlata en el cielo, derrotando a la villana. Todo eso es al fin y al cabo lo que importa, porque lo bonito de estas historias, de estas películas, de estas series, son cómo te hacen sentir. Si realmente quisiéramos algo que fuera súper coherente y sesudo, pues nos iríamos a buscar cualquier otro tipo de cosa, de producto, y no estaríamos consumiendo algo de capas y gente que tira rayos con las manos o cosas así. Porque mayores, como dije ya otras veces en otros vídeos, porque bueno, por si no lo sabes, esto es una serie que estoy haciendo llamada Analizando WandaVision, donde después de cada capítulo de WandaVision he sacado un vídeo analizando dicho episodio. Si te quieres ver todos los vídeos anteriores, te queda en esta lista de reproducción que te aparece aquí arriba. Hostias, me acabo de ver en la cámara y tengo hoy los pelos un poco Agatha Harkness al final de WandaVision, ¿no? Me quedaron un poco... Como iba diciendo, las historias como he comentado varias veces aquí en estos vídeos que he hecho en esta serie, las historias de superhéroes no por nada se las llaman
llama la mitología moderna, y es porque gracias a sus historias y sus personajes podemos ver muchas cosas cotidianas del día a día en los personajes que protagonizan estas historias. En Marvel encontramos historias como por ejemplo la de un joven que quería solamente hacer lo correcto y luchar por sus ideales, o por ejemplo también la de un hombre que quiere redimirse de sus pecados y de sus errores. Marvel está llena de personajes como tú o como yo, que realmente aunque vivan estas grandes aventuras e historias donde hay puñetazos, objetos místicos y cosas por el estilo, realmente de lo que va es de cómo se relacionan ellos entre sí, de sus pesares, de sus alegrías, de sus éxitos y de sus fracasos. El que nos narren grandes historias, grandes peleas entre unos y otros, solamente es el vehículo para poder contarnos estas subtramas, estas tramas basadas en las relaciones, las amistades, las familias, porque aquí, por ejemplo, en WandaVision, la idea de la familia es increíblemente importante. Y es más, te diría que posiblemente es uno de los dos temas principales junto con el de la salud mental. Y entendiendo que el tema de la salud mental es algo vital para poder comprender WandaVision, es muy entendible que al final de la serie pues nadie se preocupe porque Wanda se marche, porque lo único que nos debemos centrar es en cómo se siente Wanda. Wanda ha tenido un viaje increíble y posiblemente el mejor desarrollo de personaje de todo el universo cinematográfico de Marvel. También es cierto que cuenta con la ventaja de que ha tenido muchas más horas en pantalla que cualquier otro personaje. Los otros personajes pues tienen los minutos que se le dan en el desarrollo de una película, pero ella ha tenido una serie, lo cual significa muchas más horas para poder tratar en profundidad cada uno de los conflictos que hay dentro de su vida. De esta manera, en WandaVision hemos visto a una mujer que se ha enfrentado al luto, que se siente sola, que se siente abrumada sin ningún tipo de apoyo y realmente frustrada por las limitaciones que le pone su entorno. A la vez ha sido una persona que nunca ha tenido la educación que necesitaba para poder reforzar su salud mental con herramientas que le enseñaran a sobrellevar este tipo de momentos, y que se ha encontrado completamente rota sin saber qué hacer y que simplemente ha dejado salir su rabia fuera y todo su dolor. Esto para cualquiera de nosotros se manifestaría con solamente una tarde de llanto, un momento de estar tirado en posición fetal en nuestras camas llorando, cosa que bueno, no sé a ti, pero a mí me ha pasado de vivir situaciones así, de estar completamente hundido. Pero en el caso de ella, al ser una mujer increíblemente poderosa, capaz de alterar la realidad a su antojo, pues el llanto, el mero llanto, tiene algunas consecuencias. Ha habido gente secuestrada, abusada, retenida completamente en contra de su voluntad. Ha habido una violación total de los tratados de Sokovia y el despertar de fuerzas malignas. Y a la hora de enfrentarse a estas consecuencias tan terribles no le ha quedado más remedio que volverse más fuerte. Y realmente el verla al final con su traje de superhéroe y derrotando al villano no es más que una metáfora de eso, de una persona que se ha enfrentado a la adversidad, ha tomado responsabilidad de su vida y se ha vuelto más fuerte al asumir los problemas que tenía delante e intentar resolverlos. Y muchas veces cuando nos vamos a resolver nuestros problemas no encontramos soluciones realmente satisfactorias y no todo tiene un final feliz. Lo dicho, el final de WandaVision es bastante agridulce y tirando más a lo agrio que lo dulce. En la vida muchas veces simplemente hacer lo correcto, enfrentarnos a los problemas que tenemos delante y asumir las consecuencias de nuestros actos, por más que es lo correcto, y hacer lo correcto en teoría nos tiene que hacer feliz, o eso es lo que siempre nos han más o menos intentado inculcar las generaciones anteriores o la cultura en general, no suele ser así. Muchas veces enfrentarnos a nuestras consecuencias y responsabilizarnos de todo suele dejarnos con bastante mal cuerpo, suele apetecer entre poco y una mierda hacerlo porque joder, no acabamos felices al hacerlo. Y la idea esa que promueve el Capitán América muchas veces de que lo correcto siempre es hacer lo correcto, no significa que siempre vayamos a estar contentos en consecuencia, ni siquiera es un seguro de que podamos dormir tranquilos. Pero al igual que aprendió Wanda, el que hacer lo correcto no nos deje felices y contentos no significa que no lo tengamos que hacer. Porque las consecuencias, si no lo hacemos, muchas veces pueden ser mucho peores. Y lo hemos visto aquí, de que realmente cuando ella no lo estaba asumiendo y no estaba haciendo lo correcto, veíamos como mucha gente estaba sufriendo en ese pueblo, pasándolo increíblemente mal. Me ha parecido muy bonito cómo han contado todo esto y los elementos que han utilizado para ello, para narrar toda esta historia de superación, porque al fin y al cabo WandaVision es una historia de superación, de cómo ella supera todo esto para empoderarse y salir adelante. Y esto lo hemos visto ya dos veces, no solamente en Wanda, como te acabo de decir, sino también en la historia de Mónica Rambeau, que Mónica Rambeau cuando entra en WandaVision atraviesa toda esa pared de WandaVision, la vemos como todo aquello no es más que una metáfora de ella superando la muerte de su madre, asumiendo ese dolor y siguiendo avanzando en su vida. Y todo esto se narró cogiendo a las sitcoms y sus propios elementos, pero no solamente sus elementos visuales, de hecho probablemente los elementos, aunque es la parte más obvia, ¿no? Ver que han recreado un montón de sitcoms te puede hacer pensar que los elementos que se han cogido de las sitcoms son sus propios recursos narrativos, pero no es el caso. Lo que han cogido de las sitcoms para contarte la historia de WandaVision es la propia historia de las sitcoms detrás de las cámaras, y concretamente cogiendo la historia del papel de la mujer dentro de las sitcoms. Nos encontrábamos series, historias donde la mujer tenía un papel de que era siempre la esposa, que su sueño era ser
una ama de casa de un barrio residencial y que era un poco alocada y metía a su marido en problemas siempre, y siempre el marido tenía que venir a resolverle absolutamente todo. El ejemplo que pongo siempre, Yo amo a Lucy, que aquí también fue referenciada. Veíamos cómo la serie es Yo amo a Lucy, lo cual hace referencia a lo que dice el marido, que bueno, él la ama, que ella es así, que se le va a hacer, ¿no? ¿Qué podemos esperar de ella? Y ella metía a su marido en todo tipo de situaciones alocadas mientras perseguía ser famosa y cosas similares. Y pasamos de eso, de Yo amo a Lucy, a personajes mucho más fuertes y empoderados como tenemos en la actualidad. Personajes que no siempre tenga que venir el hombre a sacar las castañas del fuego, sino que además ella sea capaz de resolver sus propios problemas y ayudar a la gente que tiene en su entorno. Personas que son fuertes, líderes, que pueden, exitosas incluso, como es el caso de Claire Dunphy en Modern Family. Fijaros qué diferencia entre Lucy y Claire Dunphy. Pasamos de esa mujer que busca el éxito pero no puede tenerlo y de lo más que puede aspirar es a ser una ama de casa, una buena esposa y todo eso, a una mujer que lleva una empresa, que es de éxito, que es líder de mercado y que consigue llevarla mucho más lejos de la que lo llevó su padre antes cuando era el dueño del sitio. Joder, esta frase la armé como la mierda. Tendría que haber dicho que ha conseguido llevar la empresa mucho más lejos de la que lo llevó su padre cuando el padre era el dueño de la empresa, ¿no? ¿Y qué dije antes? No me acuerdo. Bueno, da igual. Pero claro, al coger todos los elementos de la propia historia de las sitcoms detrás de las cámaras y algunos elementos para poder recrear lo que allí se estaba viviendo, no era suficiente para narrar todo este empoderamiento de Wanda, porque a la vez que las mujeres se empoderaban en la historia de las sitcoms, Wanda se empoderó dentro de WandaVision. Y para contar esta historia de Wanda, obviamente no era suficiente el coger toda la historia de las sitcoms detrás de las cámaras y elementos que también veíamos delante de las cámaras, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que veíamos delante de las cámaras, lo que veíamos en pantalla con las sitcom clásicas, no era más que la punta del iceberg de todo lo que estaba pasando detrás. Y si iban a coger tanto lo que pasaba detrás como lo que pasaba delante, necesitaban otro elemento, un elemento cohesionador de absolutamente todo, y eso fue el género de terror y el surrealismo. Es la primera vez que puedo señalar algo y decir completamente seguro que esta serie es un género de sitcom de terror. ¿O acaso has visto alguna otra cosa en tu vida que puedas clasificar como sitcom de terror? Y si es así, por favor dímelo abajo en los comentarios, que estoy deseando verlo. Han cogido elementos completamente surrealistas que podían salir de películas como Mulholland Drive. De hecho, en este episodio he visto mucho del rollo de Mulholland Drive. En aquella película, al final, la protagonista, que bueno, ya lo comentaba en este vídeo aquí arriba, ¿no? Si no sabes qué es Mulholland Drive, en este vídeo lo explico todo. Pero en esa película, al final, la protagonista se enfrenta a sus miedos, se enfrenta a su ansiedad, se enfrenta a su luto y a todas esas emociones que la estaban suprimiendo y hundiendo. Y para poder expresarlo esto en pantalla, se le ponen muchos personajes delante que son la representación física de eso. Por ejemplo, tiene ahí como unos ancianos que la persiguen por la casa y la torturan y la hacen sentir fatal, y ella tiene un miedo terrible. Y esa escena final de cómo la protagonista se sentía al ver a esos ancianos fue lo primero que se me vino a la cabeza al ver a Wanda, con todos los vecinos del pueblo a su alrededor y diciéndole: por favor, déjame salir de aquí, que quiero ver a mis hijos, que estoy jodido. Porque al fin y al cabo lo que Wanda estaba viendo en esa gente que tenía delante era una representación de sus miedos. Todo lo que ella no quería asumir y lo que le costaba afrontar, de golpe lo tenía delante. Es como una especie de terapia de choque súper jodida. Y sí, efectivamente, WandaVision no es una obra surrealista, pero eso no significa que no haya cogido elementos utilizados en obras que sí lo son, como por ejemplo Mulholland Drive. Y como lo de Mulholland Drive, he visto muchas otras cosas en este capítulo, como por ejemplo la situación de ver los piecitos ahí en la casa destruida, que eso es completamente el Mago de Oz. Y luego cuando Darcy llega y empotra su coche contra el vehículo de Hayward, eso, por favor, eso me recordó a saco. Es que lo vi y dije, hostias, como en Die Hard. En Die Hard, al final, cuando ya la cosa estaba más o menos resuelta y los villanos parecía que se iban a escapar, aparece el amigo de John McClane y empotra su coche contra el del malo y tiene ahí su momento de gloria. El movimiento de Darcy en este capítulo fue increíblemente Die Hard. Que por cierto, Die Hard es un peliculón. O sea, yo no sé qué te parece a ti, pero es que, bueno, algún día me voy a sentar aquí a analizar toda la saga de Die Hard porque tiene cosas increíblemente malas, pero lo bueno es muy bueno. Realmente estoy muy contento de haber visto WandaVision, estoy muy contento de además de que haya salido de manera semanal. O sea, que semana a semana nos hayan dado un capítulo, porque esto ha permitido primero que yo pudiera hacer esta serie y compartir esto contigo, y te agradezco mucho que me hayas acompañado en esta serie, porque he estudiado un montón para hacer cada uno de los capítulos, he aprendido muchísimo por el camino, me ha gustado mucho la experiencia de hacer estos vídeos, pero ante todo me ha gustado poder compartirlo con ustedes, poder leer vuestras opiniones, vuestros comentarios, pero quiero decir, lo que importa aquí es que lo he podido compartir contigo, y eso me ha gustado, y te agradezco que hayas vivido esta serie conmigo. Si la serie hubiera salido todo un solo día y la gente se lo hubiera visto en maratón, yo no hubiera tenido la oportunidad de estar aquí semana a semana hablando contigo, no hubiera
hubiera tenido la oportunidad de vivir tantas teorías y tantas cosas, que mucha gente hoy se queja de que las teorías que habían hecho, pues se habían ido un poco a tomar por el culo, y a mí la verdad es que me da igual, no me importa, porque lo importante de la teoría no es que se concrete, es hacerla, es disfrutarlo, es parte de la experiencia. Y esto de las teorías está muy relacionado con el tema de las emociones que te comentaba antes. El crítico de cine Alejandro Calvo, del canal Sensacine, había dicho, hablando de Tenet, que la vida no es un problema matemático que tenga que ser resuelto, no, es algo que tiene que ser experimentado y tirado hacia adelante. Y esto lo decía en referencia a que la película Tenet de Christopher Nolan, mucha gente no le iba a gustar solamente por el hecho de que no la iba a entender tal vez, pero que lo importante en Tenet no era entender la película, sino sentarte y disfrutar del espectáculo visual que te estaban dando. Y aquí con WandaVision pasa un poco lo mismo, ¿no? No importa las teorías que teníamos hechas, pasa por el tema de juntarnos entre amigos y hablar, el que estemos tú y yo debatiendo y digamos, joder, ¿aparecerá Mephisto? ¿No aparecerá Mephisto? Todo eso es lo bonito, todo eso es la experiencia. Y si me quitas esa experiencia y si me quitas las emociones, la sensación de comunidad, de fans y todo eso, pues la verdad que la serie me pierde bastante. Es una serie que creo que realmente no hubiera funcionado si hubiera salido todo de una sola vez y que realmente hubiéramos tenido todo para maratonear. Yo creo que la verdad no hubiera acabado de cuajar, y si hubiera funcionado y hubiera impactado, probablemente no hubiera sido al nivel que lo ha conseguido ahora. Pensad que WandaVision en sus 3 primeros episodios tenía un montón de críticas, no tenía la audiencia esperada y mucha gente decía, ¿qué cojones estoy viendo? Esto es una porquería, esto es una mierda. Y al final acaba siendo la serie más vista del streaming del momento y de las más vistas de los últimos años, y tiene un impacto abrumador. Se convirtió en un verdadero fenómeno de masas, y esto lo he ido como una bola de nieve, ¿no? Como que semana a semana se ha ido haciendo cada vez más grande. Sí, mierda, joder, voy a echar eso de menos. Pero bueno, también es cierto que las cosas no son buenas porque duren eternamente, sino porque se acaban. Cuando tú estiras el chicle demasiado, corres el riesgo de que las cosas se estropeen y acaben por no funcionar. Solamente hay que comparar los primeros capítulos de Los Simpson con los actuales, ¿no? Se ve ahí cómo las cosas han ido decayendo. Y como con Los Simpson ha pasado con muchas otras cosas. Y me alegro de que termine, me alegro de que tenga un final, y me alegro de que quede aquí encapsulado como un buen producto. Ha sido una serie que ha ocupado su tiempo, su espacio, nos ha contado una historia, nos ha emocionado y se ha marchado. Y está bien. Porque sí, vendrán otras series, Loki, Falcon y el Soldado de Invierno y tantas otras. Pero no es lo mismo. WandaVision siempre será la primera serie de Marvel Studios y que traía personajes y actores AAA en primera pantalla con un presupuesto de la hostia y una gran historia detrás que contarnos. Cosa de lo que muchas veces ha pecado Marvel. Marvel ha sacado muchas veces películas que no tenían una gran historia detrás para contarnos, como por ejemplo puede ser el caso de Thor o Thor El Mundo Oscuro. Y sí, he nombrado las 2 primeras pelis de Thor porque creo que son de lo más así bajito de calidad. No sé, ¿a ti cuál te parece que es la peor película de Marvel? Yo creo que esas 2 porque son las historias más sosas que tienen para contarnos. Y aún siguiendo la fórmula y el estilo de Marvel, WandaVision consiguió llegar hasta el final sin traicionarse a sí misma, siempre siguiendo por el lado experimental, porque realmente ningún producto de Marvel se había centrado tanto en un solo personaje a la hora de narrarlo de una manera interna y volviéndolo completamente tridimensional. No estamos hablando de un personaje plano, genérico y que podría ser el protagonista de cualquier otra obra, no, estamos hablando de algo increíblemente bien trabajado. Y esto Marvel nunca lo había hecho hasta ahora, a este nivel por lo menos. Y el final no fue para menos, en el final podemos ver muchas acciones con muchos matices. Wanda castiga al villano, pero lo hace con crueldad. La propia villana lo dice, Agatha lo dice, realmente no me pidas disculpas, no me digas que lo sientes, porque eres cruel. Y Wanda solo responde con una sonrisa. Estamos viendo muchos matices a los que no estábamos acostumbrados dentro del UCM, y estamos viendo por primera vez en primer plano a un antihéroe. Y creo que esto abre unas puertas increíbles a muchas cosas que no puede traer el universo cinematográfico de Marvel en un futuro, demostrando que es algo que no está muerto después de Vengadores Endgame y que realmente tiene todavía muchas historias que contarnos. Y a pesar de que ya no está, personajes como Tony Stark, que todo el mundo lo amaba, aún tienen cosas que decir. Y eso me encanta, eso me flipa, porque ya no es solamente por el tema de que yo sea fan y nos traigan cosas nuevas, es ya solamente el hecho de decir, wow, aún nos pueden sorprender, aún pueden traer cosas interesantes. Es el tema de decir, aquí no se cierra el grifo ni hay un género que se está muriendo. Aquí lo que tenemos son gente deseando contarnos historias increíbles que no dejan de ser metáforas de lo que la gente que está viendo estas historias puede estar sintiendo, porque al fin y al cabo Marvel no deja de ser las historias de sus espectadores. Así que estoy deseando ver cuáles van a ser las próximas cosas que Marvel nos va a contar, y estoy deseando también poder compartirlas contigo, porque aquí y en este vídeo se acaba la serie de Analizando WandaVision. Pero aunque WandaVision acabe aquí, esto está lejos de terminar, porque se viene otra serie épica que sí o sí vamos a tener que analizar en este canal. Yo me despido, mi nombre es Martín y nos vemos en Analizando Falcon y el Soldado de Invierno. Adiós. The world's upside down right now. Where do we start? Superheroes.
exist. They need a cap. Damn right.